Canarias al Día. Patrocinan este programa McDonald's. Grupo número 1. Anatomía Patológica. Red Canaria. Egatesa. Multicentro Comercial El Trompo. Mogán Mall. Red Canaria. Laboratorio. Seguros DKV. Faicanes. Vivir sin plagas. Ya está con nosotros aquí en Mírame Canarias la consejera de Acción Social del Cabildo de Tenerife, Marian Franquet. Buenas noches, Marian. Hola, muy buenas noches. Bienvenida. Muchas gracias. David, Óscar, tenemos muchas cosas interesantes que preguntarle a Marian. Sí, Bastante. Yo lo primero que le voy a preguntar a Marian, me vas a perdonar, pero es para romper el hielo. Marian, ¿alguna vez se te ha quedado la gomita de los cascos en el oído? Yo no voy a hablar de orificios y de cosas que quedan a estas horas de la noche. Es más de mi estilo, ¿te das cuenta? Pero María me estaba diciendo antes que estoy perdiendo el oído y la vista además. Ella te dijo que andas más perdido que el barco largo. Más o menos, me lo vine a decir de esa manera. Bueno, Marian, vamos a hablar de asuntos serios. De hecho, tenemos muchos asuntos que hablar contigo, desde las plazas sociosanitarias, pasando por Ancina, que ha sido un tema, David, Óscar, sin duda, que hemos tratado muchas veces con otros invitados aquí en este plató. ¿Y qué otros temas, Óscar, David? Bueno, hay muchos asuntos, efectivamente, la política de mayores, efectivamente, en este caso, bueno, los centros sociosanitarios, las residencias de mayores, también el conflicto abierto en estos momentos en el Hogar Santa Rita, este centro de mayores de envergadura, de gran envergadura, ubicado en el Puerto de la Cruz, donde un conflicto, una guerra abierta entre los trabajadores y efectivamente la fundación, donde ellos culpan efectivamente en este caso al Cabildo de Tenerife, que no se implica para salvar la situación real de Santa Rita. En definitiva, Marian Franquet lleva un área complejo, pero que evidentemente beneficia o afecta a las personas, sobre todo especialmente a los más sensibles y vulnerables de la isla de Tenerife. Bueno, de todo esto lo vamos a hablar con ella. Yo tengo especial interés, David, ¿quieres apuntar algo? No. Yo tengo especial interés ya, en que ella nos hable de un proyecto que ya es una realidad, que es Conecta Mayores. Así que ya está todo arreglado. Pues ustedes dirán, ¿para qué están haciendo tiempo? Estamos haciendo tiempo porque nos falló el sonido de Marian y has visto tú la que hemos montado en un momentito. Pero en un momentito lo han arreglado, ¿eh? Eso es. Marian, ahora sí, ¿qué es Conecta Mayores? Bueno, Conecta Mayores es un programa que pretende englobar o aglutinar todas las acciones de mayores que se hacen desde el Cabildo de Tenerife, de forma transversal, con las distintas áreas, pues desde cultura, deportes, turismo, teniendo en cuenta que las personas mayores de la isla de Tenerife no solo están en la acción social, sino que sus vidas son diversas, son complejas, y que el Cabildo además podíamos aprovechar perfectamente todas las acciones que realizan en las distintas áreas y poner ese foco, ponerse esas gafitas de ¿y qué pasa con los mayores?, ¿no? Para que tengan, vamos a llamarle, un trato especial. Y tiene que ver con eso, tiene que ver con la Universidad de La Laguna, con la Cátedra de Mayores, tiene que ver con otras administraciones y las coordinaciones que hacemos, y tiene que ver con que la política de mayores tenía que tener una coordinación, un eje, algo que las guiara, que nos dijera hacia dónde vamos. Acciones inconexas al final se quedan un poco perdidas, y estamos hablando de ciclos vitales. Las personas mayores, hoy puedes encontrarte una persona que es perfectamente válida con 75, 76, 77 años y que lo que quiere son actividades culturales y pasárselo bien, que dentro de unos años puede tener algún requerimiento y va a necesitar una ayuda a domicilio especializada para cubrir esa necesidad, que a lo mejor dentro de algún tiempo tiene que ir a un centro de día porque ya la situación puede tener un deterioro físico o cognitivo de algún tema, y pueden terminar en una residencia de mayores o no, o terminar sus días perfectamente felices en sus casas, ¿no? Pero tenemos que ir dando respuestas a todas las necesidades de una forma medianamente ordenada. ¿Hasta qué punto Conecta Mayores es un sustituto de Ancina? Es un sustituto y no es un sustituto. Ancina se centraba fundamentalmente en el ocio y el tiempo libre.
Ocio y tiempo libre. Los mayores son mucho más que ocio y tiempo libre. En ese sentido es un sustituto porque también Conecta Mayores aborda el ocio y el tiempo libre. Pero luego tenemos que abordar otro montón de cosas que no tienen que ver, o sí, con el ocio y tiempo libre, porque muchas veces las cosas se mezclan, ¿no? Ahora estamos, por ejemplo, con unas rutas turísticas que saca Turismo de Tenerife, donde las personas mayores, a través de los clubes, se apuntan a esa ruta y ahí tienes una actividad de ocio y tiempo libre, ¿no? Porque sales y vas a visitar, pues, los pueblos del norte de Tenerife, o vas a ver cetáceos en los barcos, o lo que sea, ¿no? La que eligen. Pero al mismo tiempo también hay una parte que tiene que ver con el mantenimiento de nuestra cultura y de nuestro patrimonio histórico. También tiene que ver con que no solo les informamos a ellos de qué es lo que hay cosas muy curiosas, como que vas a la iglesia del Cristo de Tacoronte y tienes al guía que le explica la historia de la iglesia del Cristo de Tacoronte, pero lo tienes a la persona mayor que le cuenta su historia con la iglesia del Cristo de Tacoronte. Hay un intercambio cultural y de situaciones realmente muy enriquecedoras, y tiene que ver con la salud intelectual, la salud psíquica, pero también la salud física, y tiene que ver con un montón de cosas, ¿no? Entonces, todo esto no puede ser de forma aleatoria o de forma caprichosa. Lo que estamos intentando es cubrir las necesidades de los mayores, y con una cosa que para mí es fundamental, que es con que ellos decidan qué es lo que quieren hacer. Hasta ahora se les decía, ahora te vas de excursión, ahora haces un taller de manualidades, ahora te me pones a pintar. No. Los mayores te dicen, quiero hacer teatro, quiero ir a museos, quiero hacer turismo, y ellos tienen que poder decidir qué es lo que quieren hacer con su vida, porque son mayores pero no son tontos. Y eso es un concepto que, perdonen que lo diga de esta forma tan así, pero es que es así. Son mayores pero no son tontos, y tienen derecho a decidir cómo quieren vivir su vida. Es posible, perdón, una última cuestión con este tema, Óscar. Es posible que, como Coalición Canaria, uno de sus ejes en su discurso, sobre todo de la candidata de Rosa Ávila, es vamos a recuperar Encina. Vamos a recuperar Encina, es una cuestión que es un mantra que se repite constantemente, lo ha dicho también Paco Linares, vamos a recuperar Encina si gobernamos en el Cabildo de Tenerife. ¿Es posible recuperar Encina y tirar, por ejemplo, a la basura un proyecto como Conecta Mayores? ¿Se puede recuperar lo que era Encina? Si quieren poner presupuesto a un proyecto y llamarlo Encina y ponerlo en marcha y hacer un proceso selectivo, que espero que esta vez lo hagan, de personal, y hacer todos los trámites que tiene que tener un proyecto como el que tenía Encina. Tú piensas que Encina estaba siendo gestionado a través de una empresa pública, de IDECO. No era directamente desde el Cabildo, sino a través de una empresa pública que pertenece al Cabildo. Y a partir de ahí, pues bueno, nació, creció y se desarrolló. Hay una cosa que me parece fundamental, porque en esto de recuperar Encina también han estado diciendo de forma reiterada y machacona que habíamos dejado tirados a los mayores en lo peor de la crisis. Yo lo oí eso. Lo dicen de forma reiterada. En lo peor de la crisis, Encina es un programa que se desarrollaba en los clubes de mayores fundamentalmente, o en salidas de excursiones. Ambas cosas absolutamente prohibidas. No se podía hacer. Claro, los clubes estaban cerrados, y obviamente no ibas a meter a 50 mayores en una guagua para llevárselos a comer a Vilaflor. Es absurdo lo que están diciendo, absolutamente absurdo. Y es volver a tratar a los mayores como tontos, porque los mayores saben perfectamente que en lo peor de la pandemia los clubes estaban cerrados porque o estábamos confinados o teníamos muchísimas limitaciones, y sabíamos que los clubes sociales estaban cerrados a cal y canto, y por responsabilidad obviamente no podíamos coger a los mayores y llevarlos a un club y abrirlo para que hicieran actividades, la que sea, de guitarra, de macramé o la que tuvieran. Es primero que estaba prohibido y sería absolutamente irresponsable. Vamos, que tú estás diciendo, corrígeme si me equivoco, que ese proyecto Encina era un arma electoral de Coalición Canaria. ¿Ha utilizado ese proyecto, insisto, como fines electorales durante todo este tiempo? Eso no lo he dicho. No, le pregunto. Vale, digo, no lo he dicho, pero lo puedo decir. Le pregunto, sí. No, vamos a ver, el programa Encina tenía un número importante de monitoras que se acercaban a los mayores y que, bueno, pues hacían una serie de actividades, y hace 4 años, en tal fecha como hoy, esta semana, la semana pasada o la semana que viene, en esta fecha, recuerden ustedes que, por ejemplo, la Junta Electoral prohibió la emisión de un programa de la televisión canaria porque se habían cogido a un número muy importante de mayores de todos los clubes, se les habían metido en guagua, se había ido a un terreno de Tegueste, con una supuesta actividad para los mayores, y aquello era un mitin electoral de Coalición Canaria donde estaban todos los candidatos de Coalición Canaria rodeados de los mayores, y que fue prohibido por la Junta Electoral. Bueno, pues para muestra un botón.
Eso no quita, porque tampoco es todo malo y no sería injusto que luego cumpliera también una labor de, por ejemplo, en los clubes habían fundamentalmente mujeres, no iban muchas personas a las actividades y iban fundamentalmente mujeres. Esto tiene que ver con que al final los hombres estaban en los bares y las mujeres bajaban al club a hacer sus actividades y era su forma de sociabilizar, de encontrarse con amigas, de estar con ellas y de entretenerse, y eso no es malo. Eso no es malo. Ancina no era todo malo, pero era claramente insuficiente y yo creo que con un prisma muy pequeño para lo que tiene que ser la política de mayores. Lo que ocurre es que eso de usar a los mayores como una herramienta electoral, si se me permite la expresión, parece bastante habitual. Es verdad que algunos lo hacen con más descaro, lo pueden hacer con más descaro en unas épocas en las que no se puede permitir, pero sí que seguimos viendo como incluso en lugares o administraciones donde gobierna el Partido Socialista se sigue organizando. Por ejemplo, me viene a la cabeza La Laguna. Usted seguro que habrá conoció hace unos meses, creo que fue a finales de noviembre, el encuentro de mayores de La Laguna. Sí. Más de 1000 mayores que se reúnen, que se van a buscar, que se traen en guaguas, donde se hacen conciertos, donde se pone comida. Al final, eso que coloquialmente se conoce como la fiesta de la mortadela y que se asocia mucho a Coalición Canaria, ¿no es un recurso que también, como por ejemplo, como ha ocurrido en La Laguna, utiliza su partido cuando gobierna? Partido que criticaba a Coalición Canaria por protagonizar esa escena. Y te explico por qué. Primero, los mayores demandan ese tipo de encuentros y se hacen a demanda. O sea, nosotros hemos estado recorriendo y hablando y escuchando para ver qué es lo que quieren y qué actividades quieren. Y quieren y les gustan los encuentros y los intercambios y el hacer este tipo de fiestas. Como nos gusta a ti y a mí, no vamos a engañarnos, porque esto es un pueblo fiestero que nos gusta salir y nos gusta encontrarnos. Eso es una cosa. Otra cosa es que tú aproveches esos encuentros para hacer un meeting o para conseguir una historia partidista. Y es muy diferente, ¿eh? Es muy diferente el ir allí e intentar decir, y mira, ¿sabes qué? Estás aquí porque es que el PSOE te lo ha hecho. Por lo tanto, tienes que devolverle el favor al PSOE y ya me votas, ¿no? Que lo que pasa es que en esos encuentros, al final, el político de turno hace una intervención, sale allí, da unas palabras. O sea, yo podría entender ese discurso, Marian, si en ese encuentro no hubiera ningún político. Compraría ese discurso, Marian. ¿Qué pasa? Que yo veo, como en La Laguna y como en otros lugares, cuando se hacen, siempre está el político de turno intentando sacar rédito de esos encuentros. En cualquier actividad de mayores, de jóvenes, de niños, de personas adultas, en cualquier actividad organizada por una administración, el responsable de esa administración está en esa actividad o procuran estar. En cualquier actividad. Los mayores no son ni mejores, ni peores, ni diferentes. Otra cosa, insisto, es cuando se hace con unos fines o se detecta claramente qué es lo que estás haciendo. Cuando, mira, fíjate, en estos meses nos hemos encontrado con que partidos políticos no gobernantes han contactado con clubes de mayores para intentar que esos mayores vayan a los actos políticos que están realizando y pagando guaguas para que vayan fuera del gobierno. Fuera del gobierno. Yo creo que eso es un concepto bastante mezquino de lo que tiene que ser la política y cómo se tiene que tratar a los mayores. Porque al final, ¿sabes por qué te enteras? Porque los mayores te lo dicen indignados. Indignados. Porque, repito, no son tontos. Entonces, saben cuando una administración está montando una actividad que además han demandado ellos y cuando una administración o un político está montando una actividad para el beneficio propio o para un beneficio partidista. Se sabe. Desde su punto de vista, señora Franqué, ¿dónde estaría en estos momentos la solución para desbloquear ese conflicto, esa situación aparentemente caótica que se está apoderando del hogar de Santa Rita o el hogar de mayores del Puerto de la Cruz, la isla de Tenerife, donde los trabajadores se han concentrado, denuncian impagos y donde además también parece que la Fundación no permite que el Cabildo Insular de Tenerife forme parte del patronato? En estos momentos, su punto de vista, ¿dónde estaría, insisto, la solución para desbloquear un asunto que afecta a los trabajadores y que afecta a los mayores y que mantiene en vilo la situación económica y financiera de este centro de mayores? Recordemos que Santa Rita, el problema de Santa Rita surge después o durante la pandemia, cuando la Consejería de Sanidad tiene que intervenir, el Gobierno de Canarias tiene que intervenir con la Consejería de Sanidad para intentar evitar, había un brote y lo que teníamos que evitar era que se extendiera ese brote, ¿no? Entonces, una vez que se entra allí, empezamos a ver, porque el IAS, el Cabildo de Tenerife, entra en coordinación entre el Gobierno de Canarias, pero nosotros colaboramos siempre con todo aquello que
que se podía ayudar en la gestión para evitar lo que podía haber sido una auténtica tragedia. Una auténtica tragedia. Yo creo que conceptualmente el Santa Rita está mal planteada. Una macroresidencia de más de 700 plazas en sí mismo ya es un error. Ya es un error. Porque es que es donde vives. Es donde vives. Y vivir en unas condiciones donde convives con 700 personas no parece que sea muy humano y muy cercano. Pero bueno, cumplía también su labor social, porque no todo en esto tampoco es todo malo. A partir de ahí empiezan a surgir muchos problemas y se empiezan a ver muchas deficiencias. Tanto es así que hay un proceso judicial abierto donde el gerente está imputado y que veremos en qué termina, pero está imputado por un delito de homicidio imprudente, que no es ninguna tontería, ¿no? Veremos en qué termina todo esto. Obviamente, presunción de inocencia, y veremos en qué termina. Empiezan a haber múltiples problemas de gestión del centro. Y yo le pido personalmente al gerente que dé un paso atrás, porque no parece que fuera la persona más indicada para llevar la gestión, el día a día de un hogar que se estaba yendo administrativamente de las manos. Elías pone muchísimo dinero, más de 6 millones anuales en Santa Rita, de plazas públicas, concertadas, y no hay dinero para pagar a los trabajadores. Es cierto que la administración pública, pero sobre todo... ustedes que no han correspondido con la parte que deben ustedes abonar. No, nos acusan fundamentalmente de pagar tarde. Entonces, como pagas tarde, yo no puedo pagar a los trabajadores. A principio de año siempre todas las administraciones se retrasan en los pagos porque hay que aprobar un presupuesto, tiene que entrar en vigor y antes no puedes soltar el dinero, para entendernos. Todas las entidades, absolutamente todas, tienen acuerdos con los bancos para durante esos periodos poder tener liquidez y no algo tan importante como son las nóminas de los trabajadores, estar al día. Todas tienen eso. Santa Rita no lo consigue. Habrá que preguntarse por qué. No hay claridad ni transparencia en las cuentas. Nosotros sabemos lo que le pagamos como cabildo, pero no sabemos lo que pagan otros ayuntamientos, los privados, donaciones. No tenemos ni idea. Tenemos capacidad legal de conocer lo que nosotros le damos, poco más. Así que pedimos entrar en el patronato, porque como patronos podemos pedir toda la información con el ánimo de colaborar y de que aquello salga adelante. Y nos han tirado la puerta a la cara directamente. Pues yo creo que es por una cuestión de que no nos enteremos y no tengamos toda la información de qué es lo que está pasando allí, porque no hay otra explicación. Porque además se amplían los patronos, entra gente nueva, personas muy allegadas, incluso familiarmente, del gerente, pero algo como es el Cabildo, que es que nos piden, a mí me sorprende porque yo soy miembro de alguna fundación como representante del Cabildo y la fundación toca la puerta del Cabildo diciendo por favor estén, porque es garantía de financiación, de solvencia, porque es una administración pública potente. ¿Y qué podría estar ocultando Santa Rita? Y sin embargo Santa Rita lo que te dice es por aquí no entres, ¿eh? ¿Qué podría estar ocultando? No lo sé, no lo sé. Pero en cualquier caso no parece que la gestión que hay actualmente de las personas responsables sea la más adecuada. Está teniendo muchísimos problemas. Nosotros estamos en contacto directo tanto con el comité de empresa como con familiares, la asociación de familiares que hay allí para intentar ver cómo podemos colaborar en todo lo que se pueda. De hecho, seguimos trabajando también con la dirección de Santa Rita para ir viendo cómo vamos mejorando la gestión y bueno, hay cosas que se han dado pasos importantes, como que tuvieran contratados a nutricionistas para garantizar las ingestas de nuestros mayores, bueno, garantizar un mínimo de condiciones vitales que tienen que tener, pero desde luego yo sigo insistiendo en que el gerente tiene que dar un paso a un lado para además poner a profesionales de la gestión sociosanitaria, que no es algo nada sencillo, no es nada sencillo la gestión sociosanitaria, y para poder transparentar eso y que la ciudadanía, las personas que están allí y sus familiares estén tranquilos sabiendo que están bien cuidados y que está todo bien. Hablemos de gestión sociosanitaria, porque al final el derecho a la protección social es una de las cuestiones que más debate genera en este país, sobre todo porque evidentemente supone un coste muy grande para las arcas públicas y hay dudas de cómo se puede financiar este tipo de cosas, pero la realidad, más allá de la financiación, que siempre se habla de problemas o de malos augurios que nunca se terminan de cumplir, sí que hay una realidad y es que no se está siendo eficiente en el cumplimiento de algunas leyes. La protección social se articula bien en la Constitución y se articula en algunas leyes, algunas muy conocidas como la Ley de la Seguridad Social o la Ley de Dependencia, pero después hay muchísimas otras leyes que garantizan esa protección social y que a la hora de llevar a la práctica, quizás a todos nos viene a la cabeza la dependencia, pues fracasan porque al final las cifras y la realidad es que no se llega a atender o no se llega a cumplir con todos esos objetivos ambiciosos, quizás, sin duda alguna, que plantea la ley. Pero sobre la atención sociosanitaria hay algo que preocupa y mucho y es la
cada vez mayor envejecimiento de la población, es decir, el aumento de la demanda, cada vez tenemos una demanda mayor y lo previsible es que tengamos una sociedad que vaya en aumento en ese sentido en la demanda de recursos sociales. Y yo creo que lo ideal, antes de abordar este asunto, Marian, es saber dónde estamos realmente, ¿no? Entonces yo quería poner dos titulares, compartirlos con usted, consejera, y con los espectadores, sobre los datos, ¿no? Que a veces se utilizan como armas políticas, pero que yo creo que es importante para saber, insisto, dónde estamos. Esta noticia es de diciembre del año 2021, diciembre de 2021. 7.100 tinerfeños esperan por una plaza en los centros públicos sociosanitarios. Ese dato, según esta información, lo daba usted, Marian, en un pleno del Cabildo de Tenerife. Quiero que vean esta otro titular. Más de 3.000 personas en lista de espera sociosanitaria en Tenerife. Es de marzo de este año, de 2023. Entre una noticia y otra han transcurrido 1 año y 4 meses aproximadamente. Cuando hablamos de recursos o de espera sociosanitaria, no hablamos solo de recursos en centros ocupacionales, en centros residenciales, hablamos de todos los recursos como la teleasistencia y demás que se prestan a personas que se prestan desde el área sociosanitaria. Yo quería preguntarle, Marian, para empezar, antes que nada, ¿cuál es el dato real? ¿Dónde estamos? O sea, había 7.100 personas esperando en diciembre de 2021 y ahora hay 3.000. ¿Realmente se ha bajado esa cifra o cuál es la realidad? Voy a ver si soy capaz de explicarlo brevemente, porque el sistema de dependencia como sistema es complejo, es como el sistema sanitario, ¿no? Tú puedes hablar de lista de espera en sanidad, pero no es lo mismo la lista de espera quirúrgica que la lista de espera de primaria, que la de atención primaria, que la lista de espera ambulatoria, ¿no? Entonces tú puedes sumarlo todo y decir lista de espera en sanidad, pues no sé cuánto puede ser, pero X. O puedo hablar de lista de espera quirúrgica. Aquí pasa algo similar, ¿no? Piensa que a nivel de Canarias se habla de una lista de espera de plazas residenciales de 7.000. En Canarias no pueden estar todas en Tenerife, o sea, seamos un poquito lógicos. Porque además esto lo repite también Coalición Canaria mucho, 7.000 personas y tal. Digo, pues nada, resulta que los únicos que tienen lista de espera en toda Canarias que sepan que es Tenerife, pues están todos aquí. Pues los números no cuadran ni para atrás. Es complejo. Una cosa son las listas de espera residenciales para plazas, es decir, con una cama, con paredes y con un techo para vivir allí. Otras tienes los centros de día que suelen estar también en las residencias. Pero mira, nosotros acabamos de abrir ahora mismo, hace 2-3 semanas, un servicio de ayuda especializada a domicilio. 240 plazas en la isla de Tenerife para empezar, donde no vas a ir a una residencia, sino que los profesionales van a ir a tu casa porque la gente se quiere quedar en su casa, que eso es una realidad indiscutible. La gente quiere permanecer en su casa todo lo posible y los familiares quieren que estén en su casa, pero necesitan la ayuda para poder tenerlos y para poder... Así que tenemos ahora 240 plazas de personas que habían pedido una residencia, pero que dicen que no, que ya no hay una residencia, sino que me atiendan en mi casa. Que a lo mejor muchas de ellas terminan en una residencia, no lo sabemos, se verá. Pero ahora mismo están atendidas y son plazas de dependencia. Lo que no tienen es una cama y paredes en una residencia. Entonces todo esto hay que irlo depurando de esa manera, de forma que veamos si realmente cuánto es esa lista de esperas, cuántos están esperando por esa residencia como la que conocemos tradicionalmente y quiénes están esperando por otros servicios que cubren sus necesidades. En Tenerife no se había puesto en marcha, lo hemos puesto en esta legislatura, la teleasistencia. Algo tan sencillo y tan complejo. Sí, había servicios puntuales, ¿no? Muy puntuales, con alguna entidad y demás, pero el Cabildo no tenía teleasistencia, que es uno de los recursos que viene en la ley de dependencia y que se puede dar para personas que a lo mejor lo que tienen es soledad. Y lo que necesitan es saber que están durante 24 horas, todos los días, seguros. Por si me pasa cualquier cosa, si me caigo, me llaman todos los días, ven cómo estoy, charlo y luego en una teleasistencia más especializada, te acompaño a un banco, hago otro tipo de acciones. Bueno, pues tenemos más de 1.000 plazas de teleasistencia. Esas son personas que estaban pidiendo servicio. Pero ¿y cuántas personas están esperando por un recurso sociosanitario? No solo residencial, un recurso sociosanitario. Eso fluctúa muchísimo, ¿eh? Para recursos de centros de día y residenciales estamos rondando las 3.000 personas. Te voy a dar números redondos, porque es que además varía muchísimo, sobre todo cuando estás hablando de personas mayores y dependientes, porque, bueno, igual que en sanidad, entran y salen con relativa facilidad, ¿no? Estamos hablando de ese número de personas para esas plazas. Muchas fallecen, hay que decirlo así también, esperando por un recurso.
Tampoco son tantas las que fallecen esperando por un recurso, pero fallecen, porque es que también fallecen muchas dentro de los recursos. Bueno, y esperando porque claro, se les haga el diagnóstico, se les acepte la dependencia, por ejemplo. Conocemos casos. Se ha reducido mucho el tiempo, es una competencia del Gobierno de Canarias, pero es cierto que el tiempo que había de espera para la declaración de dependencia y tener los papeles para poder pedir un recurso ha tenido una reducción muy alta. Y se están dando otro tipo de prestaciones, como prestaciones económicas, que sustituyen también a otras prestaciones directas que se estaban dando y que agilizan mucho. Entonces, eso hace que baje mucho también la lista de espera. Y eso es positivo, eso es muy positivo. Marian, hablabas de la asistencia. Precisamente hay dotación inicial de plazas de unas 240 y también partida económica para ayuntamientos y asociaciones. El servicio de ayuda es que todo esto son como, yo digo que es un Tetris la dependencia y te van cayendo las piezas y tú las tienes que ir encajando, ¿no? El servicio de ayuda a domicilio es uno de los programas que tiene fisioterapeutas, que tiene enfermeros, que tienen psicólogos para atender a domicilio a las personas, y son esas 140 plazas que ya hemos puesto en marcha. En breve saldrá el de permanencia en el hogar, que tiene más que ver con lugares aislados y soledad, donde vamos a poner una persona que te cambie una bombilla. Sí, porque claro, tú te puedes encontrar una persona mayor que vive sola y que tiene que cambiar una bombilla y no puede. O que te hagan la pedicura, pie diabético, que tenemos muchos en las Islas Canarias, o que te corte el pelo, o que te ayude a hacer un apaño en casa. Bueno, ese tipo de colaboración para que puedan permanecer en el hogar también con tranquilidad. Y luego tenemos programas... Que puedan aportar una ayuda sin tú salir de casa... Que no sea simplemente... Que te cojan la medicación y que te la pongan en unos cartuchitos semanales para que no te líes con las pastillas. Algo y que llamas a ese teléfono, a ese contacto y te lo aportan. Efectivamente, efectivamente. Son programas de apoyo previos a el abandono o el tener que salir del hogar, y que entendemos que tiene que ser el máximo de tiempo posible. Cuando no sea posible, obviamente hay que dar salida a esas personas. Y luego tenemos otro tipo de programas que tiene que ver también con el ocio y el tiempo libre, que estábamos hablando antes del Conecta Mayores. Nosotros dimos 1 millón de euros a los ayuntamientos para actividades de ocio y tiempo libre, y los mayores nos dijeron, tal cual, no nos llegó. Lo utilizaron para... Hay muchos que sí llegaron, pero hay otros muchos que no llegaron, y se quejaron los mayores y dijeron, oiga, señora consejera, que esto no nos está llegando, que ustedes le dieron dinero al de mi pueblo, al alcalde, al concejal, para que me hiciera actividades para yo este verano disfrutarlo, y aquí estoy que no me he enterado de nada, no me ha llegado. Entonces hemos corregido y hemos dicho, vale, ahora lo que vamos a hacer es que ese dinero va a ir directamente a las asociaciones de mayores, y además con la filosofía que decía antes, que ellos puedan decidir qué tipo de actividades quieren hacer, cómo y cuándo, que no les digan que tienes que venir a comer mañana a tal restaurante porque te lo monto yo, o vas a hacer esta excursión, sino que ellos decidan, organícense y hagan lo que les apetezca, que con lo mismo es un club de lectura, que con lo mismo jugar a la petanca, que es que me da igual porque es lo que les apetezca y lo que ellos decidan. Entonces ese dinero va a ir directamente con el apoyo de la administración. Por eso hemos montado la oficina del mayor, para que el apoyo administrativo, para que los temas administrativos y burocráticos no sean un problema, pero que ellos puedan presentar sus proyectos, decir en qué quieren gastárselo, cómo y cuándo. Así que van a ir directamente a ellos. Pedro Martín, en alguna ocasión, ha hablado en esta mesa acerca de que la asistencia a los mayores sociosanitaria en el ámbito sociosanitario, mudarlo, cambiarlo. De hecho, cada vez se habla menos de residencia y más de espacios colectivos. ¿Ya tienen en práctica, por ejemplo, en la Orotava, un espacio así? Sí. ¿Pretenden trasladarlo a otros municipios? Sí, por supuesto, frente al modelo de Santa Rita que hablábamos, claro, la verdad que Santa Rita, ahora no sé cuántas personas hay, pero la residencia estaba concebida para más de 700 personas. Pues frente a ese modelo que hay que reconocer... ¿Residencia, dices tú? Es posiblemente, si no es la primera, es la segunda residencia más grande de toda España. Sí. Pero ha sido así durante años, o sea, ¿no? Desde que se creó. Yo me sorprendo porque... A ver, a los ojos de todos, de los que han gobernado y de los propios ciudadanos. Digo, madre mía, es que controlar a tanta gente, y sobre todo que cuando estás en esa edad, yo imagino que lo que pides es sentirte parte de una familia, y con tanta gente eso es más difícil, entiendo yo. Total. Igual me equivoco. Es lo más ¿no? impersonal que puede haber.
en cualquier caso. Sí, bueno, Santa Rita, repito que es un caso excepcional, no está generalizado en Canarias, pero que sí que tenemos residencia de 200, 250 personas, 300 personas, que no entendemos que sea el modelo más adecuado, ¿no? Entonces, estamos trabajando en los que llamamos unidades convivenciales, que son pequeñas residencias, unidades convivenciales, pues de 10 plazas, 15 plazas máximo, donde al final tienes espacios comunes, donde tienes apoyo también de personal para los quehaceres diarios, pero donde es algo muchísimo más parecido a un hogar, a una vivienda, donde además está ubicada, la de la Orotava, por ejemplo, está en el centro del pueblo y los mayores entran y salen y se van a sus actividades y se apuntan en pilates y vienen y van, ¿no? Y esas son las que tenemos allí, pero luego también este modelo más pequeño y reducido lo estamos haciendo para recursos especializados importantes, como por ejemplo psicogeriatría, personas mayores con problemas mentales que en unidades convivenciales pequeñas y con el apoyo suficiente pueden autogestionar su vida de una forma importante, ¿no? O tenemos pisos para trabajar patología dual o, personas con discapacidad intelectual. Este modelo de pequeñas unidades convivenciales con el apoyo necesario de personal especializado, pero que eso sea lo más parecido a un hogar compartido y donde hagan su familia. Sean una familia, que el que tienes al lado lo termines concibiendo como un familiar tuyo, con el que convives. Cuando estás con 200, 300 personas, pues bueno, eso es mucho más difícil. Frío, incluso fíjate, son detalles, pero a mí me parece muy importante la gestión del día a día. En un centro de 300 personas, tú desayunas de tal hora a tal hora y te pones la bandeja y ese es el desayuno, ¿no? En una unidad convivencial, tú te levantas, vas a la cocina, te pones el desayuno, te sientas a la mesa y comes lo que te apetece con un control médico de que, checo, si eres diabético, no te tomes la palmera de hojaldre nada más a levantarte, ¿no? Ese tipo de cosas, pero totalmente distinto. Yo recuerdo ir a visitar lo de la Orotava y una señora que me recibía y me decía: mira, mi niña, te preparé un bizcochón, allí lo tienes, pero yo me voy que tengo clases de pilates. En este de la Orotava, ¿cuántas personas conviven? 15. 15. Y luego tenemos en la Orotava otro que son 10 niñas con discapacidad intelectual, justo enfrente. Son dos centros que son casas, viviendas. Y justo enfrente tenemos a 10 chiquitas muy jovencitas. A mí eso me parece un sueño. Que están viviendo entre ellas, o sea, conviviendo entre ellas. Uno de los grandes problemas que tenemos para las personas con discapacidad es que las personas mayores, los padres, las madres de las personas con discapacidad siempre tienen la gran preocupación de cuando yo no esté, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi hijo, con mi hija? ¿Quién lo va a cuidar? ¿Quién se encarga de esto? Bueno, pues este tipo de recursos está dando respuesta a eso. Les alivia, muchísimo, porque ya saben que hay gente que puede atenderlo. Sí, señora Franque, nombraba usted antes el Gobierno de Canarias. Usted, como consejera de Acción Social del Cabildo de Tenerife, ¿está realmente satisfecha con la gestión de Noemí Santana al frente de la Consejería de Derechos Sociales? Yo no estoy satisfecha ni con la mía. Porque en Acción Social queda tanto por hacer, porque es tan grande. Tú piensas, Óscar, que el presupuesto que mueve el IAS es muy similar, por no decir superior, porque por ahí andamos, al del Cabildo de Lanzarote o de La Palma, o la ciudad entera de Santa Cruz de Tenerife. O sea, estamos hablando de un organismo autónomo de un potencial importantísimo. Atendemos en total, pues yo no sé cuántas personas de los distintos recursos, mayores, menores, violencia de género, sinhogarismo, bueno, y las realidades van cambiando y vas creciendo por un lado y te vas dando cuenta cómo hay por otro lado que no vas, que te has quedado, ¿no? Y que quedan tantas cosas por hacer. Retos importantes, demencia. Tenemos que trabajar muchísimo para cubrir todas las situaciones de demencia que tenemos enfrente. Por lo tanto, queda muchísimo por hacer. La gestión en el Gobierno de Canarias con la consejera Noemí Santana ha mejorado con lo que teníamos antes, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. O sea, mejor que Cristina Valido. Sí, sin lugar a dudas, no tengo la más mínima duda. Ahora, que todavía queda muchísimo por mejorar, tampoco tengo la menor duda. La verdad, Marian, es que 1.282 personas fallecieron en 2022 esperando la lista de espera de la dependencia, sin que se les reconociera en este caso, bueno, pues un derecho que tienen por ley. Lo digo porque antes hablábamos de, bueno, hay casos, o sea, los casos están, sí, están ahí. David, están ahí. No, pero ¿a dónde quiero llegar yo? Personas pueden tener distinto grado de dependencia, sí, totalmente. Algunos con unas necesidades tremendas y realmente que es tan grande la situación y no voy a esquivarla, y otros que a lo mejor murieron por otras causas. Yo evidentemente
estoy de acuerdo con eso. Yo leí el informe del diputado del Común, por ejemplo, recientemente, Sí. y no voy a entrar en casos puntuales, pero hay casos, usted ha dicho sí. sangrantes, vamos, yo son casos que no sé cómo podría incluso afrontar personalmente si ocurrieran en mi familia, durísimos. Y hay otros que probablemente no sean así, pero bueno, ese es el dato, es un dato oficial. Usted antes hablaba de estos nuevos recursos de estas formas. Yo cuando hablo con expertos del ámbito sociosanitario, yo creo que todo el mundo coincide. El paradigma ha cambiado, hay una nueva realidad, hay que atender a los mayores de otra manera, productos como Ancina son productos caducos, hay que darles una vuelta a las formas, lo de Santa Rita es inaceptable. Pero la realidad es que de esas 3.000 personas que usted ha dicho, ¿no?, esperando por centros o por una plaza residencial o un centro de día y demás, teniendo en cuenta que esto va aumentando, yo la pregunta que le voy a hacer, y quiero que sea franca, porque está muy bien esto para estas 15 personas, pero ¿realmente el sistema está capacitado para dar una solución a toda la demanda sociosanitaria? ¿Tenemos capacidad o realmente estamos remando contracorriente, consiguiendo pequeños triunfos, pero al final este va a ser el gran problema de los próximos años y me gustaría saber si tenemos capacidad para resolverlo? Si vamos a buscar resolverlos a través de ladrillo, creando residencias, no. Va a ser prácticamente imposible. Por eso es importantísimo el crear programas alternativos a eso, programas preventivos de promoción de la autonomía personal. Por ejemplo, en el Anillo Insular de Políticas Sociales nosotros hemos crecido muchísimo, tanto con entidades que se han sumado como con presupuesto, para trabajar distintas cuestiones de forma muy concreta con las asociaciones que trabajan con salud mental, Parkinson, cáncer, Alzheimer, etcétera, trabajando la prevención o la promoción de la autonomía personal para frenar el deterioro de las personas y que lleguen a grados de dependencia donde la intervención tiene que ser muy diferente. Por eso hemos lanzado el servicio de ayuda a domicilio especializado, porque es una alternativa absolutamente viable y correcta para atender a personas en su domicilio sin necesidad de llevarlos a residencias, porque además es que no quieren ir. Por eso es importante los programas de prevención y que contemplan la propia ley de dependencia y que en muchos casos no se ha desarrollado. Entonces tenemos que poner todas las piezas. Las unidades convivenciales son una fórmula, pero no es la única. Desde luego no podemos ir haciendo unidades convivenciales de 10 hasta llegar a 3.000. Eso sería absurdo, sería irreal, estaríamos mintiendo a la gente. Pero sí, para determinadas personas tenemos que seguir con esa línea, ir trabajando en eso, ir buscando otras alternativas que cubran las necesidades de toda la población o de la mayoría de la población. Eso es fundamental, pero antes lo dije, la dependencia es un Tetris de piezas que tienes que ir encajando. Y ahí pues tienes que ir viendo tipo de personas, qué perfiles tienen y qué recursos se le dan. Si seguimos con las orejas puestas en lo que queremos es el sistema tradicional de atender a personas dependientes, pues mal vamos, porque la población va creciendo, va aumentando la esperanza de vida de una forma exponencial, porque los datos están, bueno, nosotros cuando llegamos no había un dato, no sabíamos cuántos mayores estaban ni dónde estaban en la isla, tuvimos que encargarle a la Universidad de La Laguna un estudio demográfico básico para saber dónde estábamos, y hemos terminado con una cátedra de mayor para precisamente irnos adelantando a ese futuro, ir viendo qué medidas tenemos que ir tomando ahora para que no nos pille el tren dentro de 10, 15... Bueno, el tren ya nos ha pillado un poco, ¿no? Ya estamos pillados por el tren. Ahora tenemos que intentar salir de esa y adelantarnos a las políticas con visión de futuro. Es complicado, sí. La educación es pública y un sistema pilar de la democracia, del sistema de bienestar, desde hace muchísimos años ya, ¿no? El principio de la democracia prácticamente, la educación pública. Estamos hablando de los primeros años de Felipe González. Échale para atrás, ¿no? Sanidad pública ni te cuento, Ernest Lluch, ¿de cuándo estamos hablando, no? Pues esos sistemas se han ido conformando y aún así tienen problemas. Tenemos quejas en sanidad, tenemos quejas en educación. Dependencia nació antes de ayer como sistema, antes de ayer, pero las personas dependientes no nacieron antes de ayer, venían de siempre. Una última cuestión que yo creo que es importante, bueno, por mi parte, si te parece, Manolo, porque quiero preguntárselo sí o sí, Marian, porque los que hemos seguido su trayectoria sabemos que usted es una gran feminista, de las que han hecho batalla por el feminismo durante muchísimos años, y esta sociedad tiene un problema muy grave de machismo, ¿no? Un problema muy grave, heredado históricamente, pero que se sigue reflejando en estos días. Y es un problema global de la sociedad y no es un problema solo de un sector de la sociedad.
Lo digo porque hemos visto con el caso Mediador comportamientos de algunos miembros de su partido que dentro de uno de los ámbitos donde yo creo que con mayor crueldad se refleja el machismo, si se puede decir algo así, porque tiene muchísimas ramificaciones donde se refleja con mucha crueldad, que es la prostitución. Obviamente seríamos hipócritas si pensásemos que solo consumen prostitución las 2, 3 personas de su partido que han aparecido en esas imágenes. 2 en este caso. Pero también seríamos hipócritas si pensásemos que eso no pasa en otros partidos políticos o que eso no pasa en general en la sociedad, porque si la prostitución existe es porque hay puteros. Si hay putas es porque hay puteros, y perdón por la expresión. Pero yo sí quería preguntarle cuál es su opinión sobre el comportamiento de esos miembros de su partido, no sobre el problema en general de la prostitución, porque yo sí le he escuchado hablar sobre eso en algunas ocasiones. Quería preguntarle por el comportamiento concreto de esas personas en su partido, pero quería preguntarle, Marian, también, y se lo pregunto todo seguido, si usted con este asunto se ha tenido que morder la lengua para no decir lo que piensa en alguna ocasión. Porque personalmente yo he buscado declaraciones de usted sobre este asunto contundentes, tan contundentes como las ha tenido para otro tipo de cuestiones, y no las he encontrado. Y usted, que es una persona muy autocrítica, me gustaría saber si con esto usted un día se ha acostado en la cama y ha dicho: yo en otras circunstancias hubiera actuado de otra manera, si hubieran sido, por ejemplo, personas de otro partido. No, vamos a ver. No soy consciente si he hecho declaraciones sobre esto o no. De verdad que no soy consciente. Yo no las he encontrado. No, o sea, puede Por ser que no soy consciente. A lo mejor nadie me lo ha preguntado nunca todavía y me preguntan sobre otras cosas. No, es más que probable. Porque tampoco recuerdo que me lo hayan preguntado. Tampoco lo recuerdo. No soy capaz de afirmarlo categóricamente porque al final estás en muchos medios y hablas de muchas cosas y con lo mismo patino. Pero yo diría que no me lo han preguntado y no ha surgido. No tengo la más mínimo duda ni me tiembla absolutamente nada para condenar absolutamente ese comportamiento, sean de mi partido o no lo sean, y sobre todo si son de mi partido. Para mí tiene un daño todavía mayor, porque somos un partido feminista que además se ha declarado abolicionista de la prostitución. Entonces estás traicionando primero a las mujeres, ¿no? Porque yo creo que es una práctica absolutamente deleznable, ¿no? Pero también estás traicionando la ideología de tu partido y a tus compañeros. Es mucho más grave lo primero, también te digo. Es mucho más grave lo primero. Pero estás traicionando también a tus compañeras y a tus compañeros, que además muchas han estado trabajando de una forma muy importante para lograr una conciencia social que hasta hace muy poquito tiempo no existía. El debate de la prostitución, el abolicionismo o la regularización, todavía lo sigues oyendo en algunas televisiones, ¿no? Todavía hay gente que dice que es un trabajo y lo que tenemos que hacerle es darle de alta a la seguridad social. Yo recuerdo hace años en un debate en una radio, alguien me decía eso y decía: es que es muy normal, tú eres una estrecha, porque además confundían la libertad sexual, que obviamente cada uno haga con su cuerpo lo que buenamente le apetezca, con la compra de un cuerpo. Hay una diferencia importante. O sea, bueno, pues si es tan normal, pues nada, hacemos un módulo de formación profesional y ponemos módulo 1, la felación, esa gran desconocida, y apunta a tu niña, ¿vale? Para que veas lo normal que es esto, ¿no? Hay mucha hipocresía social en esto. Cuando además lo tienes cerca, y yo esto lo he vivido no solo con esto que tiene una repercusión mediática, lo he vivido en mi entorno, de conocer a personas cercanas a mí, porque es que, como tú los has calificado, y yo comparto el término, los puteros, son muchos y están alrededor nuestro. Y yo he estado en una mesa sentada y enterarme que el señor que está sentado al lado mío es un consumidor de prostitución y que compra cuerpos de mujeres. Y bueno, en alguna ocasión, cuando me he enterado, he dicho yo: hasta que llegué, me levanto y me voy, ¿no? E intentas no montar un espectáculo ni nada por el estilo, pero yo no comparto espacios con personas con las que no comparto cuestiones para mí muy básicas, muy elementales. Y desde luego estas personas lo que hay que hacer es lo que se ha hecho, que es expulsarlos del Partido Socialista. Oscar, me gustaría aprovechar que está con nosotros. Usted forma parte ya desde el ámbito puramente político, forma parte de la ejecutiva del Partido Socialista en la isla de Tenerife. Si no me equivoco, ocupa una vicesecretaría insular junto a otro compañero. Con Aarón Afonso. Aarón Afonso, efectivamente. Usted no está detectando, no nota o no creo, teme, porque se nota ya cierto acercamiento, ¿no?, entre Coalición Canaria y el Partido Popular. ¿Cree que podría estar ya
con antelación, ojo, ha ocurrido fraguándose un posible acuerdo, un pacto, acercamiento, coalición canaria Partido Popular, tanto en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife como en el Cabildo Insular de Tenerife, para pactar efectivamente las dos instituciones? O usted, sea sincera, o usted no descarta, se lo he preguntado a Pedro Martín, el secretario general del Partido Socialista en Tenerife, o no descarta, o podría darse la posibilidad, no se cierran esas puertas o esa posibilidad, ¿por qué no?, de un posible pacto entre el PSOE, su partido, y el Partido Popular en Santa Cruz de Tenerife y en el Cabildo Insular de Tenerife. Es decir, por ejemplo, lo que se habla, se especula, que el Partido Socialista, Patricia Hernández, su compañera de partido, la conoce perfectamente, usted fue concejala además en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, le pudiese ofrecer la posibilidad a Carlos Tarife la alcaldía, es decir, que el PSOE le ofrezca la alcaldía al Partido Popular y que luego el Partido Popular apoye la candidatura de Pedro Martín como presidente en el Cabildo Insular de Tenerife. ¿Podría darse esa posibilidad, sí o no? ¿O se descarta absolutamente? Yo no puedo descartar absolutamente nada. A ver, yo entiendo que esta es el momento, además, donde estamos con encuestas, con datos y donde afloran todas las especulaciones de quién con quién si llegara a esa circunstancia. Y sé que es un tema muy goloso, ¿no?, y muy llamativo, ¿no? Obviamente nosotros no podemos cerrar ninguna puerta, pero también es muy obvio que hay puertas que están mucho menos entreabiertas que otras. El Partido Socialista en el Cabildo de Tenerife llegó al gobierno, a la presidencia del Cabildo, con una moción de censura a Coalición Canaria. Y eso es por algo. Sí. Y eso es por algo. Y en esta época de 4 años de gobierno con la presidencia del Partido Socialista, en la oposición pues han hecho su pincita Coalición Canaria y el Partido Popular. Y eso es obvio y público, porque vemos los plenos y porque vemos cómo se funcionan, ¿no? Y eso ha pasado. Bueno, hubo celos, hay una crisis de celos de Coalición Canaria cuando el Partido Popular apoyó los presupuestos con el Partido Socialista en el Cabildo de Tenerife. Sí, eso sí. Pero ahí te iba a comentar luego, pero luego llegan los presupuestos y, por ejemplo, el partido que se daba como pacto natural, que era Así Podemos Canarias, dice que no apoya el presupuesto y quien te lo apoya es el Partido Popular. Bueno, la política da giros y es bastante, a veces predecible y muchas veces impredecible, ¿no? Veremos cuáles son los resultados electorales y veremos cuál es el camino que tenemos que andar. Pero, repito, hay puertas que obviamente están mucho más cerraditas o ves menos luz en la rendija que otras. Pero nosotros le presentamos una moción de censura a Coalición Canaria. ¿No se descarta que la puerta de un posible pacto con el Partido Popular esté del todo cerrada? Yo no cierro nunca ninguna puerta. Bueno, sí, cierro alguna. O sea, yo cierro la puerta a Vox, sí, por ejemplo. O sea, hay cosas que sí. ¿Y a Coalición Canaria? Yo a Coalición Canaria la tengo... Tú sabes que las llaves se le dan 2 vueltas, ¿no? La primera ya se la di. ¿Y le gustaría, por ejemplo, cómo vería un posible pacto en Canarias, Coalición Canaria-Partido Socialista? ¿Que cómo lo vería? Pues yo ya le di una vuelta a la primera. Vamos, que habría tormenta política en el PSOE tinerfeño. Pues no lo sé, si la tormenta soy yo, pues... No, su partido. No, a ver, mi partido no lo represento yo únicamente. Hombre, pero mi forma partido, parte de la Ejecutiva claro. Insular, usted es una mujer muy cercana de Pedro Martín, que es secretario general. Sí, mi partido tiene órganos de gobierno y de decisión y la política de pacto se decide en los órganos de gobierno y de decisión que tenemos. Yo obviamente expresaré mi opinión, como siempre lo he hecho, en total libertad, y estaré donde creo que tengo que estar y donde mis compañeros quieran que estén, ¿no? Eso es así. No cierro ninguna puerta, yo creo que no se puede cerrar ninguna puerta, y menos en un momento, ya llevamos unos años, o un cambio de ciclo en lo que entendíamos la democracia en este país, donde hemos pasado de un bipartidismo a un multipartidismo, además de una forma absolutamente radical, ¿no? Hemos pasado, habían 2 partidos centrales, a que ahora, con la división de la izquierda y la división de la derecha, el multipartidismo nunca se ha visto de esta forma tan importante, ¿no? Y obviamente eso abre nuevos escenarios y nuevos movimientos de piezas en los tableros, ¿no? Bueno, veremos por dónde van. De momento el Partido Socialista lo que tiene es un programa claro, sus candidatos que por primera vez desde hace muchos años han sido aprobados por unanimidad, tanto los cabezas de listas como las candidaturas, y eso es lo que presentamos a la ciudadanía, es lo que nos presentamos ante la ciudadanía, y veremos el 28 qué es lo que pasa. María Franquet, por aquello de ir recogiendo y cerrando, nos vamos yendo, y si le parece, le pasamos, porque es noche, doble llave, doble vuelta, ¿vale? Ponemos el escobillón al revés, que se hacían antes para que la gente se vaya. Gracias, Marian. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. David, gracias, Óscar. Buenas noches. Seguimos muy pendientes aquí en Mírame Canarias de toda la actualidad. Adiós.
Canarias al Día. Patrocinan este programa McDonald's. Grupo número 1. Anatomía Patológica. Red Canaria. Egatesa. Multicentro Comercial El Trompo. Mogán Mall. Red Canaria. Laboratorio. Seguros DKV. Faicanes. Vivir sin plagas.